Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Rendimiento Evolutivo. En el episodio de hoy hablo con David Salesa. David es graduado y doctorando en Ciencias Ambientales y experto en sistemas complejos aplicados al mundo de la ecología. Además, y por supuesto, David también es amante del deporte de resistencia y practicante de carreras y ciclismo de montaña. En la actualidad nos encontramos que la mayoría de descubrimientos interesantes aparecen cuando unimos varias disciplinas que hasta entonces no habíamos relacionado. Y eso es lo que vamos a intentar en este episodio, uniendo salud, rendimiento, sistemas complejos y ecología, que no es lo mismo que ecologismo. David nos contará de forma magistral cómo el planeta sigue las mismas dinámicas que un organismo y cómo además ambos se influyen mutuamente. Pero antes de comenzar con el episodio, aprovecho para comentar que mucho de lo que vamos a hablar hoy se entiende y se desarrolla también en mi libro, La naturaleza del entrenamiento. Como dije en el episodio anterior, hace ya un poco más de un año que salió, sigue siendo el líder en ventas en la categoría de ciclismo y nos han dejado comentarios como este de Onio, que dice: de los mejores libros que he leído. Hará que te explote la cabeza y te replantees todo lo que has leído hasta ahora. Un punto de vista diferente al habitual que te cambia los esquemas. O este último de Carlos. Hay tanto conocimiento, anécdotas, aprendizaje y sobre todo reflexiones en el libro que me resulta una lectura fundamental. No solo para aquellas personas que quieran aprender a cómo entrenarse mejor, sino para cualquier persona que tenga curiosidad por la complejidad o por la vida en general. 10 de 10. Bueno, pues estos son algunos de los comentarios que nos han llegado a la página web de Amazon del libro. Así que, como siempre, lo primero, dar las gracias a todos los que lo habéis leído o habéis dejado una reseña. Y lo segundo es que el libro es el que hace que el podcast siga siendo posible. Así que una buena forma de colaborar con el podcast, si lo veis útil, es comprando el libro si aún no lo habéis hecho o regalándoselo a alguien que creáis que le puede sacar partido. Y así vamos con el episodio. Hola David, bienvenido a Rendimiento Evolutivo. Muy buenas, hermano, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos, genial. Y bueno, decirte que estaba deseando que pudiese venir al podcast. Como te dije, estaba buscando a veces un poco la excusa, ¿no?, para poder traerte y poder unir estas dos áreas de conocimiento, que además creo que es donde salen las cosas interesantes realmente, ¿no? Cuando unimos campos que en teoría no deberían unirse, ¿no? Como pueda ser, por ejemplo, la ambientología y el deporte o el rendimiento o la salud. Así que bueno, antes de empezar sí que me gustaría que te presentases, ¿no? Nos contases un poco tu background y quién es David Salesa. Sí, pues nada, pues bueno, yo soy una persona que, bueno, de siempre me ha gustado comprender mucho lo que ocurre a mi alrededor, y sobre todo a través de la ciencia, ¿no? Y yo básicamente tengo dos pasiones, que son el medio ambiente y el deporte. Y pues nada, bueno, yo empecé a estudiar ciencias ambientales y a la par, pues me acuerdo que iba aprendiendo por mi cuenta, pues cuestiones de fisiología del deporte, nutrición deportiva, planificación deportiva, etcétera. Y empecé a aprender a conocer a gente, pues bueno, gente como Marcos Vázquez o David Marchante. Pues no sé, empecé a hacer cursos de José López Chicharro o de Arturo Casado, que también ha pasado por aquí, por ejemplo. Y pues eso, fui formándome porque me gustaba mucho todo este tema. Lo que pasa es que, claro, al final o te dedicas a una cosa o te dedicas a la otra, ¿no? Y yo ahora actualmente soy investigador predoctoral en la Fundación CEAM, Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, y básicamente me dedico a la ecología del fuego, que quizás es un concepto que choca un poco, ¿no? Porque sabemos lo que es la ecología, o bueno, lo sabemos entre comillas, ¿no? Porque la ecología no tiene por qué relacionarse con el ecologismo, por ejemplo. Pero bueno, básicamente eso, investigamos cómo responde la vegetación al fuego, cómo interacciona con él después del fuego, con fuegos fuera de temporada,
etcétera. Y todo esto a su vez lo vamos, pues, el contexto actual, ¿no? Nos obliga a entender ciertos impactos. Entonces, todo esto también dentro de mi tesis se enmarca, pues, en el contexto del cambio climático y concretamente en sequías. Sí, al final es que son campos hermanos, ¿no? O sea, a mí también me gustaba mucho y me lo planteé, ¿no? De estudiar, por ejemplo, biología o incluso geografía, pero, o sea, estudiándolo y aprendiendo aunque sea por nuestra cuenta, nos damos cuenta de que a veces las mismas dinámicas, ¿no? Que observamos en el rendimiento o en la salud aparecen en los ecosistemas, ¿no? Al final son sistemas complejos y yo así lo veo, ¿no? Yo al menos cuando empecé con esto me daba cuenta de que la misma, o sea, idéntica, la misma problemática que ocurría, por ejemplo, en la gestión forestal, ¿no? O en esta dicotomía entre ingenieros de montes y biólogos, por ejemplo, aparecía en la salud, ¿no? También en la guerra siempre, ¿no? Entre sanidad y salud o entre entrenadores y médicos, ¿no? Al final siempre son, digamos, estas formas distintas de abordar sistemas complejos, ¿verdad? Sí, exacto. También, claro, al final son dos ramas que se basan en la ciencia y pues tenemos también esos conflictos, ¿no? Con ciencia de cómo se iniciaron los estudios, cómo se fue abordando ciertos problemas en salud, en preparación física, gestión forestal, etcétera. Y claro, entonces van evolucionando y luego la complejidad de estos sistemas, ¿no? Que nos obliga a integrar muchísimos conceptos, muchísimos factores, entender que no podemos intervenir en un solo aspecto, sino consideramos el contexto del individuo o del ecosistema, ¿no? Entonces, es verdad que comparte muchísimas similitudes y pues a la hora de entender los ecosistemas también a mí me pasa que también me vienen a la cabeza esos símiles, ¿no? Como comentabas, con el cuerpo humano, por ejemplo, o con las ciencias de la actividad física. Exactamente, y de hecho yo creo que a los dos nos ocurren muchos símiles y lo iremos sacando durante el episodio, pero es que ya no es solamente que sean, digamos, ámbitos similares y que gracias a la teoría de sistemas complejos se pueden tratar con las mismas herramientas, sino es que además están íntimamente relacionados, ¿no? Y por aquí quiero lanzar la primera parte del episodio, ¿no? De que tenemos que ser conscientes de hasta qué punto un ser humano pues está imbuido en el entorno en que vive, ¿no? Y cómo nos afecta pues a nivel de salud, de rendimiento, de psicología y de todo, ¿no? Al final, como decimos, o como he dicho en algunos episodios, el fitness, que es lo que debería ser la salud, ¿no? O el concepto de salud originario, hace referencia a cómo de adaptada está una especie al nicho ecológico en el que vive, ¿no? Que en este caso sería el ambiente, ¿no? Y esto nos da una idea de hasta qué punto el ambiente en que vivimos determina lo que somos, ¿no? O sea, solo un tonto pensaría que un pez puede estar sano en una pecera sucia, ¿no? Y sin embargo, pues en temas de salud actuamos como si la salud del individuo dependiera únicamente de nuestras acciones, sin importar lo degradado que esté el medio en que vivimos, ¿no? Y es que, pues bueno, como vamos ahí hablando, al final la contaminación nos influye, por ejemplo, de diferentes maneras, ¿no? Y es algo que no podemos, digamos, trabajar solamente de plano individual, ¿verdad? Claro, exacto. Ahora que has mencionado, por ejemplo, lo que hablábamos de las similitudes, ¿no? Entre salud o cuerpo humano, el concepto de fitness, por ejemplo, yo lo descubrí por primera vez en cuanto a rendimiento y salud, pero es un concepto muy aplicado en ecología, ¿no? Que es básicamente la misma definición de cómo un individuo cómo de cerca está un individuo respecto a sus condiciones del entorno. Contra más se parezca a su entorno, mejor adaptado estará, mejor fitness tendrá. Y respecto a la contaminación, pues claro, es que esto es uno de los problemas que tenemos en el día a día, ¿no? De esto no tenemos que hablar ni de qué pasará, ni de si hay problema, ¿no? Porque es una cuestión que nos afecta en el día a día, en las ciudades sobre todo, ¿no? Grandes ciudades o bajo ciertas condiciones atmosféricas en las que existe poca ventilación, en verano, etcétera. Al final estamos respirando el aire que nos rodea, que es en el que vivimos, en el que circulan los coches, tenemos las industrias y sabemos que todas estas actividades, ¿no? Afectan, producen unos ciertos
ciertos compuestos que afectan a la salud de las personas. Entonces, pues bueno, se sabe que hay la gran mayoría de la gente, también porque vive concentrada en ciudades, obviamente, pero está respirando un aire contaminado. Entonces, no tenemos ningún motivo por el que no intentar cambiar esto. Sabemos que son perjudiciales, que afectan pues también incluso al rendimiento deportivo. Hemos tenido ya episodios en los que se recomienda no salir en momentos con niveles más altos de contaminación, etcétera. Al final, pues es un poco nuestro día a día y claro, deberíamos tratar de evitar este tipo de problemas. Claro, porque al final, o sea, todo lo que hacemos en nuestra vida es un estímulo, ¿no? Desde hacer ejercicio a estar sentado, a estar durmiendo, ¿no? Todo lo que hacemos influye en nuestro organismo y, oye, que por supuesto, ¿no? Hay que hacer el máximo o intentar hacer ejercicio, comer sano, etcétera, pero tenemos que saber, ¿no? Que el sitio o el resto de cosas a las que hacemos, por ejemplo, pues eso, estar expuesto a contaminantes, pues también afecta, ¿no? Y es un estímulo que va a ser negativo, ¿no? Que si estamos haciendo estímulos positivos para nuestra salud, también vamos a estar generando durante a lo mejor 22 horas al día estímulos negativos que se pueden amplificar, pues si estamos expuestos a contaminantes. Y además, no solamente depende de estar o no estar en la ciudad, ¿no? Entonces creo que vamos a intentar ir repasándolos porque la verdad que el conjunto de contaminantes a los que estamos expuestos y luego hablaremos un poco también de cómo minimizarlos, ¿no? Porque al final no solamente queremos meter miedo, sino queremos dar herramientas a la gente, pues es muy amplio, ¿no? Pero creo que sí que podemos empezar creo yo que por su importancia, ¿no? Porque son los que más muertes causan, que sería la contaminación por partículas, ¿no? Por aerosoles, fundamentalmente de la industria y del tráfico rodado, ¿no? Desde luego lo que lo que parece que se ha estudiado que es más peligroso para la salud, ¿no? Serían las partículas pequeñas, ¿no? Las micropartículas menores de 2,5 o de 10, porque parece que son capaces de penetrar, por ejemplo, por los alveolos y pasar al torrente sanguíneo y quedarse, por ejemplo, en vasos sanguíneos capilares. Y por eso pues se han relacionado con enfermedades pues tan importantes y que matan tanto como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, Alzheimer, inmunosupresión, reducción del coeficiente intelectual, alergia, asma o cánceres, ¿verdad? Sí, parece que sea algo, ¿no? que quizás no lo sabemos muy bien, pero es que es verdad que se relaciona muy bien con muchas enfermedades o con el agravamiento de otras, ¿no? Que a veces no es que te cause la enfermedad, que también, sino que te puede agravar otros, como por ejemplo problemas respiratorios. Y uno de los problemas que has mencionado es ese, ¿no? De las partículas menores de 2,5 micras, que son básicamente igual que los óxidos de nitrógeno, por ejemplo, son derivados de procesos de combustión o de desgaste de materiales, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con los vehículos. Que, aprovecho ya que estoy, que esa transición de coches ecológicos, de coches eléctricos, pues obviamente te reduce un montón todos estos productos de la combustión, pero al final desgaste de neumáticos, desgaste de frenos, etcétera, también está liberando al ambiente todas estas partículas. Es un buen paso, es un paso que se ha de hacer, pero claro, no es el único que se tiene que hacer. Y como decías, estas partículas pues pueden entrar al torrente sanguíneo o quedarse almacenada en los tejidos del cuerpo y ir generando o agravando este tipo de enfermedades. Lo que comentabas de la pérdida de capacidad cognitiva, yo recuerdo algún trabajo en el que se ha visto que la contaminación, ¿no? en ambientes contaminados o con altos niveles de partículas, etcétera, afectan al desarrollo cognitivo de niños y de adolescentes. O sea, son cosas que no son nada o sea, son muy importantes. Y otra cosa que se me viene a la cabeza también es que, claro, estamos sometidos a la contaminación desde hace mucho tiempo, pero a estos niveles de contaminación, o sea, incluso aunque se hayan mejorado las cosas, ¿no? Pero claro, las ciudades son cada vez más grandes y, pues, en términos netos, no sé cómo quedarán los niveles de contaminación, ¿no? Porque aumentamos eficiencia por un lado, pero tenemos más actividad por otro. Entonces, hay también muchos efectos que pues quizás no están del todo claros o no es lo mismo quizás estar sometido
20 años, tus últimos 20 años de vida a esta contaminación que estás sometido desde el inicio. Entonces, estamos aquí un poco en un terreno pues que, bueno, que mejor prevenir, ¿no? Que curar. Este sería un caso muy, muy significativo en el que si desconocemos los posibles efectos, pues mejor evitarlos. Exactamente. Al final el concepto de carga de la prueba, ¿no? De que, o sea, deberían ser estas sustancias, antes de emitirlas, o sea, deberíamos estar seguros al 100% de que no causan ni causarán en el futuro daño, ¿no? Pero no emitirlas y luego probar si lo hacían, ¿no? Y luego, digamos, intentar solucionar unas consecuencias que ya no tienen solución muchas veces, ¿no? Porque la gente que ha tenido las enfermedades por estas causas, o que no han sido justo por estas causas exactamente, porque es difícil, ¿no? Decir, o sea, cuando una persona tiene un cáncer, tú no puedes decir ha sido por esto, ha sido por lo otro, ¿no? Pero está claro que sabemos por las investigaciones que tenemos que afecta, ¿no? Y lo estamos haciendo un poco al revés, ¿no? Primero hacemos el daño y después intentamos repararlo, pero ya no se puede reparar. Sí. Y luego, bueno, también decía que a nivel de la contaminación en las ciudades, por ejemplo, hay otros aspectos, ¿no? Se habla también de esos puestos de fruta, de verdura, de alimentos, al fin y al cabo, que están expuestos en la ciudad, también están recibiendo y a través de la piel, ¿no? Y van captando ciertas moléculas que pueden ser perjudiciales. Todo ese campo, por ejemplo, no conocemos tanto. Se empieza a hablar, pero pues eso, al final se debería maximizar, se debería buscar al máximo evitar todos estos posibles, aunque no estén demostrados, al menos, como bien dices, hasta que no se demuestre que no generan efectos claros. Aunque bueno, en este caso sí que sabemos que genera efectos claros, ¿no? Y luego es que hay otra cosa, ¿no? Que es lo que creo que a lo que te refieres, que es lo que se llama efecto cóctel, ¿no? Que podemos decir que hay, digamos, sustancias que se han demostrado que en unas ciertas dosis son seguras, pero claro, cuando tú juntas una dosis segura de una sustancia, la dosis segura de otra, y así con 10 o con 20 sustancias, la suma de todas ellas son las que producen la perturbación o las que producen la enfermedad, ¿no? O sea, ese muchas veces es el problema, y eso es algo de lo que habla muy bien, por ejemplo, Nicolás Olea, que acaba de terminar su libro, que es un catedrático de aquí de la Universidad de Granada, que habla de, por ejemplo, de los disruptores endocrinos, del problema de los microplásticos, de los metales pesados, ¿no? en la salud, y cómo hay un montón de sustancias que aún pensamos que no son dañinas en la dosis que se administran, y cuando se descubre, muchas veces ya es tarde, pero claro que al sumar todo esto es cuando vemos que empieza a tener efectos negativos en la salud de las personas. Sí, eso que hablas es muy interesante. En ecología nosotros trabajamos con interacciones, ¿no? de perturbaciones. Y claro, y además a día de hoy parece que ya no es solo un factor aislado el que te genera un efecto, sino la interacción con otros, ¿no? Esas sinergias o esos efectos que quizás no tienen ninguna interacción, pero quizás sí. Y esas cosas no están tan estudiadas, porque bueno, son efectos más nuevos o son más complicados de evaluar, como decías con el cáncer, ¿no? Sabemos que esto, claro, pero el cáncer es multifactorial y para aislar un factor hace falta dedicarle mucha investigación. Claro, al final nunca es nada, ¿no? O sea, tú que estás haciendo la tesis de los incendios, pues al final creo que además lo has dicho, ¿no? O sea, porque la gente dice, el cambio climático no provoca los incendios. Obviamente, el cambio climático no va con un mechero y provoca incendios, pero que la vegetación esté más seca o que haya más temperatura, pues sí que favorece, ¿no? Al final es una suma de todo, ¿no? Es un añadido, ¿no? Y lo mismo ocurre aquí. O sea, cuanto más contaminantes tienes, pues más cartas o más papeletas para tener la enfermedad, pero no hay una exactamente que te vaya a ser la causante. Exacto. Bueno, he hablado de las partículas, pero hay otro tipo de contaminación que a nivel de rendimiento y de salud nos afecta mucho y no tenemos en cuenta, ¿no? Y además que esto pues, es muy interesante para los deportistas y hablo de la contaminación tanto acústica como lumínica. O sea, por ejemplo, la acústica sabemos que nos genera un estado de estrés crónico, una incapacidad de concentrarnos, una disminución de la calidad de sueño, ¿no? Que al final hace que recuperemos peor de los entrenamientos.
Y en cuanto a la lumínica puede ser incluso igual o más grave, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la luz durante las horas de sueño, ¿no? O las horas de oscuridad, está expuesto a luz, pues ya sea por nosotros mismos, ¿no? Por la luz de nuestra casa, ya sea por los aparatos, ya sea por la luz de las farolas, ya sea porque trabajamos a turno, pues reduce mucho, por ejemplo, los niveles de melatonina, ¿no? que es una hormona que nos ayuda a un montón de funciones, entre ellas, por supuesto, el sueño y la recuperación y la producción de hormonas de crecimiento. Pero bueno, aparte, el crecimiento muscular, la salud de microbioma, en fin, digamos que una de esas hormonas, ¿no? Como la vitamina D, que hacen miles de cosas. Y claro, estas contaminaciones a las que casi nadie le hace caso, ¿no? Que parece casi como que es de, no sé decirte, pero casi como de hippie, ¿no? El preocuparse por el ruido o por la luz parece algo todavía como muy de que la gente no presta atención, y sin embargo el efecto que puede tener esto en el rendimiento, sobre todo de una persona que no lo tenga bien, ¿no? O sea, que esté siempre con ruido, siempre con luces por la noche o siempre en la oscuridad durante el día, pues puede ser significativo. Sí, totalmente. Esto es una pasada. Me acuerdo un tiempo que, descubrí un grupo que trabajaba sobre contaminación lumínica, sobre todo a nivel ecológico, ¿no? En poblaciones, pues, con insectos, incluso con vegetales, ¿no? Con especies arbóreas, de cómo se alteraba la fenología en función de si estaban cerca o más lejos de fuentes de luz. Es que me asombra, ¿no? Porque, tú quizás por donde vives lo tienes más fácil, pero la gente que nos esté escuchando, que se pregunte un momento cuánto tiempo lleva, sin contar las noches, pero cuánto tiempo lleva sin estar en un momento en el que no escuchen nada, absolutamente nada. Porque es que esa sensación, la verdad que yo la recomiendo bastante. Yo que también tengo la suerte de trabajar en el campo de vez en cuando, el no escuchar ningún ruido antrópico, ¿no? Porque no lo parece, pero claro, estamos en nuestra casa y estamos escuchando de fondo siempre ruidos de, pues, el conjunto de la ciudad, ¿no? Ya sea por el tráfico, por maquinaria, por lo que sea. Y es un ruido de fondo que va... Claro, evolutivamente no estamos acostumbrados a estar siempre con un ruido. El ruido también es un estrés. Y ese, pues, tiene muchos efectos. Y yo, por ejemplo, también había escuchado que altera mucho la agresividad de la gente. Ese ruido de fondo constante, aunque no lo parezca que está, pero existe. Y luego la contaminación lumínica también, pues lo que comentabas, ¿no? De la alteración de los ritmos circadianos. Ahora yo llevo muchos años con esto, que también es algo que aplico bastante, ¿no? Evitar luz artificial lo máximo posible o ajustar los ritmos de comida en función de las horas de luz, etcétera. Pero claro, parece que hablas de esto y es como una locura, ¿no? Y realmente es seguir un poco a lo que estamos evolutivamente hechos y pues esa alteración hormonal, por ejemplo, esa alteración del sueño, pues al final también te puede afectar al rendimiento, ¿no? Duermes peor, descansas menos, etcétera. Y son también dos tipos de contaminantes de los que no se habla. Se hacen muy pocas cosas hoy en día. Exactamente, no lo tenemos en cuenta. Y luego hay algunos, pues ya que tenemos, creo que incluso menos en cuenta, ¿no? Y a veces salen artículos que en el periódico, como que bueno, que la gente comparte mucho, pero luego como que nos olvidamos, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Y te digo, pues, el agua potable ha dejado de ser, o sea, el agua de lluvia ha dejado de ser potable en todo el mundo por la contaminación con microplásticos. Se han encontrado microplásticos en todos los seres vivos y dentro de ellos el feto de las mujeres embarazadas, ¿no? O sea, los niños pequeños. Luego la contaminación por antibióticos, ¿no? Fundamentalmente de las macrogranjas, que llega al suelo y que genera o facilita que se den bacterias resistentes a los antibióticos, ¿no? Y que por tanto pues también acabarán en algún momento haciendo que tengamos estas superbacterias que ya las hay, ¿no? Pero que vayan siendo cada vez más nocivas y que nos puedan poner en un peligro de una próxima pandemia, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría preguntarte por esto, ¿cómo lo tenemos de cara a poder salvarnos? Porque al final ya no es solamente irse a vivir al pueblo, ¿no? O sea, que en el pueblo a lo mejor no tienes algunos de los problemas de la ciudad, pero sigues teniendo muchos de estos, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, también sabemos que, y Nicolás Olea lo explica, ¿no?
que el 96% de todos los disruptores endocrinos que se expulsan en España, o sea, que se emiten en creo que era el 20% del territorio, que es las zonas agrícolas, ¿no? Entonces, claro, pues a veces estás en un pueblo y estás en una zona agrícola y puede ser que estés expuesto a más contaminación que quien esté en la ciudad, ¿no? Sobre todo según qué tipo de agricultura sea y también según qué tipo de ganadería haya, ¿no? Porque también los nitratos, ¿no? Y que pueden contaminar los acuíferos de los que luego tu pueblo llena agua, también pueden acabar generándote problemas de salud, ¿no? Es como una pesadilla, ¿no? Porque parece que no puedes escapar. Sí, parece un poco un túnel sin salida. Y con esto de los plásticos es una de las cuestiones que más suelo insistir, en el que nuestra actividad, aunque no lo parezca, tiene unos efectos, y esos efectos al final, antes, después, directa o indirectamente, van a volver a nosotros, ¿no? Y este es el caso de los plásticos. Hemos tardado, pero ya se está viendo pues que al final las gotas de lluvia arrastran todo lo que tienen en la columna vertical de la atmósfera. Hay microplásticos en el aire, hay microplásticos en las redes tróficas, ¿no? Que ya nos llega también alimentos en los que se han encontrado microplásticos, en agua embotellada incluso. He leído también, creo que no era un estudio publicado todavía, pero también estaban analizando agua embotellada y veían lo mismo, que habían ya restos de microplásticos. Lo que también tenemos que tener la visión positiva, ¿no? De que, por ejemplo, con los plásticos se ha reducido mucho. En cuestión de unos años su uso. Obviamente seguimos estando muy mal y se tienen que seguir reduciendo, pero han entrado normativas, legislación, empresas también han adoptado, aunque muchas veces por greenwashing, ¿no? Pero bueno, ha habido una respuesta porque ha habido una demanda. La gente veía que lo de los plásticos se estaba yendo se estaba yendo y se ha ido de la mano. Pero hay una respuesta. Entonces, tenemos que tomarlo también como ejemplo de si sabemos que hay un impacto, pues vamos a actuar y vamos a ponernos todos a una y reducir esos impactos. Luego también has mencionado lo de los antibióticos, ¿no? Y es verdad, y esas superbacterias que... Ayer también he leído alguna cosa que no muy esperanzadora, pero bueno. Pero también, por ejemplo, tienen efectos a nivel ecológico, ¿no? Hay grupos que están investigando, por ejemplo, coleópteros, escarabajos descomponedores de excrementos de animales, que les están llegando los antibióticos que se usan en la ganadería. Estos están mermando sus poblaciones y esto tiene un impacto a nivel de reciclaje de nutrientes, a nivel de fertilidad de pastos, por ejemplo, que puede repercutir, ¿no? en la productividad de ganadería y al final, pues, vuelta a lo que he dicho antes, de afectarnos a nosotros. O todos los nutrientes, la fertilización que se aplica. Tenemos casi el 50% de los acuíferos. Me acuerdo de un reportaje muy chulo que hizo Datalista. En torno a un 40 y pico, creo que era el de los acuíferos de España, degradados, ya sea por contaminación química o por sobreexplotación. Pues tendremos que beber agua, ¿no? Pero si primamos la productividad en el momento de ahora y no tenemos en cuenta este tipo de impactos que nos van a repercutir, pues tampoco podremos ir muy lejos. Exactamente, yo creo que es importante que por lo menos seamos conscientes de ello y dejar claro que una cosa que queremos huir ante todo es de cualquier tipo de ideología o de mezclarnos con partidos políticos. A mí me da exactamente igual unos que... No hace falta. O sea, esto es una cosa que hacemos por nosotros, ¿no? O sea, cuando se dice hay que dejar las bolsas de plástico, reducir la cantidad de plásticos, no es por joder, si es que es por nosotros. O sea, es porque no haya microplásticos en la sangre de tu hijo o de ti mismo, ¿no? Cuando se intenta reducir la cantidad de bacterias, de antibióticos, ¿no? que hay en la carne, pues no es solamente por molestar o por querer que la carne sea más cara, no, es incluso por nosotros, ¿no? O sea, porque esa carne al final va a tener un efecto en nuestra microbiota diferente, ¿no? O esas verduras con más pesticidas van a tener un efecto en nuestra salud diferente, ¿no? Entonces tenemos que cambiar el foco y en vez de pensar en verlo en una conspiración contra mí o en cosas de política, es decir, oye, que es por mí, no es por mi salud, es simplemente que quiero
quiero estar yo más sano y quiero que el mundo y mi gente sí, también esté más sana, ¿no? Sí, exacto. Es lo que mencionabas, ¿no? De que quizás podemos hacer por nuestra parte, llevar un estilo de vida muy saludable y hacer todas las cosas perfectas, pero es que al final las decisiones como sociedad impactan en mi salud, en la tuya y en la de todos y todas. O sea, no es cuestión de... al final es ciencia, ¿no? Sabemos que esto tiene un efecto, pues vamos a mejorarlo. Obviamente cuesta mucho cambiar nuestras acciones o destinar dinero a mejorar cierto proceso, etcétera. Pero es que estamos en este punto. Lo bueno es que tenemos el conocimiento y las herramientas, falta la voluntad. Y por ahí, por eso mencionaba lo de ir todos a una, ¿no? Pues si todos pedimos esto, al final es que no tiene nada que ver con la política, es cuestión de salud y de bienestar. Exactamente, hay que desmarcarse de cualquier tipo de política. Y luego me gustaría preguntarte también, porque es un concepto que a mí me encanta, ¿no? Este concepto de One Health. Me gustaría que nos lo explicara un poco en qué consiste. Sí, pues básicamente el concepto de One Health, de una salud, reúne pues un poco, sin darnos cuenta, lo que hemos ido comentando, ¿no? Es un concepto que surgió a principios de los 2000 y básicamente lo que buscaba era unificar el concepto, las actuaciones, ¿no? de salud humana, de salud animal y de medio ambiente. Básicamente lo que dice es que todo es la misma salud. Si la salud de un ecosistema está mal o si la salud de una población de animales está mal, pues al final la nuestra va a estar mal. Y has mencionado el tema de pandemias, ¿no? Sobre todo los saltos zoonóticos estos, que como pues el caso de la COVID, que fue una zoonosis y al final una mala relación con el medio, una degradación de hábitat, puede degradar redes tróficas, hacer que una especie no tenga depredador, que se desarrolle, su población aumente en gran manera, que al final eso pues, puede tener muchos problemas a nivel de transmisión de enfermedades. Y si además eso lo juntas con entrar en zonas que no ha entrado nunca el ser humano para obtener recursos o lo que sea, te estás exponiendo a ciertas cosas que en un sistema sano, estable, no tendrías por qué. Entonces ese es uno de los ejemplos, ¿no? de One Health, o pues lo de los acuíferos también. Al final estás degradando suelos, estás esquilmando recursos, pues al final también va a repercutir en tu salud, porque vas a tener una alimentación de peor calidad. O también podríamos hablar de inseguridad alimentaria, ¿no? De cómo eventos extremos que estamos viendo que se están magnificando, pues cómo puede afectar la producción de alimentos. Básicamente es esto, es un concepto que, bueno, lo ha ratificado también tanto la OMS como la FAO, creo que también, y alguna organización mundial de sanidad, o bueno, en sanidad animal o algo así. Y básicamente, pues por eso, para intentar integrar toda la salud en una y actuar en la misma dirección. Al final, o sea, no se puede separar, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de sistemas complejos, es que no se puede separar unos de otros, ¿no? Al final todo se influye mutuamente. Es como decir que tu familia tenga más o menos dinero, esté más o menos feliz, no te va a afectar a ti. Pues obviamente que sí, ¿no? Y aquí es lo mismo, ¿no? El entorno en el que vives, que esté sano el entorno, que sea funcional, pues nos va a afectar a nosotros bien o mal, ¿no? O sea, si los árboles que tenemos decaen porque, no sé, por la sequía o por lo que sea, que son los que limpian nuestro aire, pues nuestra salud se va a afectar, ¿no? Pues vamos a estar más expuestos, por ejemplo, a los contaminantes. Sí, ahora que has mencionado lo de... bueno, el concepto este es que he mencionado que sin querer lo tenemos asimilado, pero no lo sabemos, ¿no? Porque al final básicamente es lo que ocurría en sociedades tradicionales. Tú sabías que tenías unos recursos
que se renovaban a una cierta velocidad, a una cierta tasa, y que si te pasabas iba a perjudicar en ti mismo. Lo que pasa es que ahora a mí me gusta mucho decir, ¿no?, que vivimos en nuestras burbujas urbanas en las que pensamos que nos hemos desentendido del medio natural, que nos da igual, ¿no? Nos puede afectar que se queme no sé qué o nos puede afectar que pase no sé qué en no sé dónde, pero como que, bueno, sí, qué pena, pero a mí no afecta. Y eso es un gran error, porque, como he dicho antes o después, o directa o indirectamente, nos va a afectar como nos ha afectado a lo largo de toda nuestra evolución. Exactamente, al final son efectos en cadena, ¿no? Y es verdad que yo también veo gente que dice, bueno, ¿qué me importa a mí que se extinga no sé qué animal? ¿Qué me importa a mí que se derritan los glaciares? Bueno, pues crees que no te importa, pero te acabará importando, ¿no? Pasa que va a tardar un tiempo, no va a ser inmediato, pero al final es como efecto mariposa. De hecho, David, no sé si te pasa a ti que muchas veces parece que tenemos como una visión túnel, ¿no? De que pensamos que lo único que hay malo, ¿no? O el único problema que hay en el mundo es el CO2, ¿no? O bueno, sí, ampliando los gases de efecto invernadero, ¿no? También el metano, el vapor de agua, etcétera. Pero que no tenemos en cuenta, ¿no? Porque esto muchas veces es problemático porque es muchas veces de lo que menos control queremos tener, aunque tenemos mucho control y la mayoría de la gente podría reducir sus propias emisiones, pero es verdad que no tenemos el control de lo que hagan los demás. Pero esto es simplemente una pata más, ¿no? De todo lo que es un ecosistema, ¿no? Y de lo que puede afectarle. Sí, totalmente. Esto es, aquí has dado en la clave, mano. Es verdad que muchas veces, y a mí me pasa mucho, tendemos a centrarnos, quizás también porque, bueno, bueno, tampoco diría que es que, claro, el problema es lo que más vende, ¿no? Por decirlo así, y tendemos a olvidarnos de otros graves problemas que quizás nos están afectando ya, y mientras que nos hablamos de otros, ¿no? Se conoce también como hipermetropía ambiental, que tú los problemas de cerca no los ves, no te parecen tener tanta relevancia. Ahora, por ejemplo, con el estudio que salió hace unos días de la corriente atlántica, que se podía parar, etcétera, vale, pues lo que mencionaba antes, eso, vale, nos puede pasar, y eso es catastrófico casi, pero es que tenemos nuestros acuíferos están casi la mitad sobreexplotados o contaminados. Es que estamos perdiendo la biodiversidad de nuestros paisajes. Es que estamos perdiendo una inmensa cantidad de insectos de los que dependemos para nuestra producción agrícola, que a veces se nos olvida, pero es que dependemos del medio para comer y para beber. Todas esas cosas, pues al final hablamos de emisiones, de cómo actuar, pero es verdad que tenemos unos problemas ya presentes. No hace falta irnos a modelos de qué pasará con el nivel del mar de aquí a 2100 o qué pasará con... Es que los problemas están aquí ya, no eso de hablar a futuro, pues era antes, ¿no? Pero es que estamos viendo que los impactos están perdiendo cosechas, están subiendo precios de alimentos, esto genera una serie de efectos en cascada, como son pues los sistemas complejos, ¿no? Y retroalimentaciones, es que pues está al final tendemos a centrarnos solo en emisiones, pero hay muchos otros problemas más locales y más sencillos de abordar, pero que pues tampoco conseguimos o no sabemos cómo actuar definitivamente contra ellos. Exactamente, ¿no? Y a veces incluso porque pueden ser, bueno, no voy a decir peores, pero por lo menos del mismo nivel, ¿no? O sea, es que la pérdida de biodiversidad a veces se ve como algo que es por gusto, ¿no? De que los ecólogos vean más especies, pero vamos a ver, ¿quién poliniza los árboles, no? Pues los insectos. La pérdida que estamos teniendo de insectos ya está teniendo un problema, ¿no? Que luego, si quieres retirar el CO2 que estás provocando y encima vas a tener menos árboles que no se fertilizan, o cosechas que no se fertilizan, o suelos que se erosionan y que pierden el humus y que por tanto nunca en nuestra vida van a volver a ser arables, ¿no? O sea, o cultivables, al final está haciendo un problema igual de gordo, ¿no? Por eso sale
esto que también me gusta de los límites planetarios, ¿no? Que al final nos dice que como si fuese un cuerpo humano, ¿no? Donde tú vas a un paciente, imagínate que vas a consulta a un paciente y, bueno, pues le mide la tensión arterial, el colesterol, le mide la capacidad inspiratoria, en fin, se hacen pruebas como a los diferentes sistemas del organismo y vas detectando si algunos se van saliendo de rango, ¿no? Yo creo que esto de los límites planetarios viene a ser un poco lo mismo, pero a nivel terráqueo, ¿no? Monitorizas cómo están los diferentes sistemas y ves si alguno se está yendo o no. Sí, bueno, si quieres, déjame profundizar un poquito sobre el tema de la biodiversidad, porque lo hemos mencionado, pero es verdad que igual la gente, pues eso, piensa, ¿no? Que, bueno, es bonito tener muchas especies, pero ya está. Y ni mucho menos. Estamos en lo que se conoce como la sexta gran extinción, y provocada exclusivamente por el ser humano, ya sea, no tanto por el cambio climático, que aquí en algunos ecosistemas sí, pero mayoritariamente por explotación directa y por cambio de usos del suelo, por degradación de hábitats, ¿no? Y claro, el tema de la biodiversidad lo que hace es, pues al final tú tienes unas comunidades en unos ecosistemas que te mantienen un sistema en un equilibrio dinámico, ¿no? Contra más diversidad tenga ese ecosistema, más capacidad de respuesta va a tener frente a una perturbación y, por tanto, más capacidad va a tener para mantener el ecosistema tal y como lo conocemos. Al final, se me ocurre el símil, ¿no? de, por ejemplo, no es lo mismo la estructura que tiene un equipo continental con el equipo Jumbo-Visma. Al final, si en todo ese equipo hay un psicólogo deportivo, un nutricionista, un masajista, en fin, todo lo que se te ocurra, que tú conocerás más, Manu, de lo que puede tener un equipo para maximizar el rendimiento, tú te estás asegurando que si hay un problema, se puede abordar específicamente por un profesional, ¿no? Pues en los ecosistemas ocurre lo mismo. Si tienes, además, hay un concepto, es redundancia funcional, ¿no? Que es básicamente que muchas especies te hagan una misma función en el ecosistema. Eso lo que te está dando es resiliencia. Lo mismo, si te viene una perturbación y se cargan unas especies, pues bueno, vas a tener otras que te va a permitir, por ejemplo, captar nitrógeno o la producción de hojarasca o productividad en cuanto a biomasa, pues todo ese tipo de cosas. Al final, eso es lo que está haciendo la biodiversidad. Mantener nuestros ecosistemas de los que volvemos a insistir, de los que necesitamos para producir alimentos, para al final, para asegurar un bienestar y una productividad también. O sea, nos aprovechamos de los recursos naturales y se puede hacer de una manera con cabeza, vamos. Pues si todo esto se va al traste, si superas a un límite planetario, ¿no? La biodiversidad es uno de los límites planetarios, pues te estás generando que se puedan dar cambios abruptos o peligrosos, pues bueno, en el medio ambiente y por extensión en el ser humano. Esto es básicamente el concepto de los límites planetarios que mencionabas. Se hizo en 2009, salió el artículo original y luego se ha hecho una actualización más reciente en el que, pues eso, habla de que hay ciertos procesos que ya han pasado un umbral de seguridad, como el de la pérdida de biodiversidad, mientras que otros tenemos mucha incertidumbre. Aquí volvemos a lo que hablábamos de la contaminación. Si no, aunque no tengamos certeza, mejor no probar qué puede pasar con superar ciertos umbrales, ¿no? Como con el 1,5 grados de París, o los 2 grados ya, o pues ciclos biogeoquímicos, etcétera. Exactamente, al final todo influye, ¿no? Y es importante no caer en el reduccionismo de verlo todo como una suma de dióxido de carbono, ¿no? Y al final lo que decimos a veces, oye, que no solamente podemos ayudar plantando árboles, que también, sin duda, ¿no? Pero hay muchas cosas que se pueden hacer que están en la mano de una persona y no pasan por el CO2, ¿no? Simplemente con no... A veces no ensucian. En fin, hablaremos ahora un poco más de esto, pero sí que me gustaría pasar un poco a ser ya un poco más optimistas, ¿no? Y creo que podemos hablar
para empezar, de los servicios ecosistémicos que nos proporciona pues lo que es el propio ecosistema, la naturaleza, los bosques, ¿no? Porque para preparar el episodio he recogido una serie de artículos científicos que se han propuesto pues estudiar, por ejemplo, el efecto que tiene el medio ambiente en nuestra salud, ¿no? Y por ejemplo, pues se ha demostrado que la exposición a entornos naturales pues hace que disminuya nuestro estrés crónico, mejore el bienestar emocional, ¿no? O sea, nuestro estado de ánimo, disminuye los niveles de cortisol, etcétera, ¿no? También hemos encontrado que las personas que viven en áreas rurales o cerca de zonas verdes, incluso en la ciudad, o sea, las personas que dentro de la ciudad viven más cerca de los parques, o sea, la gente de Madrid que vive más cerca de Retiro, pues tiene menor prevalencia de trastornos de salud mental, como la depresión o la ansiedad. Además, también se ha visto que tienen un efecto importante en la mejora de la calidad del aire, ¿no? De lo que hablábamos justo al principio del episodio, por la concentración de contaminantes o de partículas va a ser más baja cerca de zonas con vegetación. Aparte de que estas zonas con vegetación suavizan las temperaturas, ¿no? Que es el gráfico tan chulo que muchas veces se ve, pero que luego no hacen caso, ¿no? Nuestros queridos gobernantes. Que al final ves que, oye, hay 40 grados en la calle, las cosas que están al sol, ¿no? Los coches están a 60 grados, mientras que las que están a la sombra, debajo de los árboles, pueden estar a 25, ¿no? Que esto lo sabe cualquiera que a la hora de aparcar elige poner el coche debajo del árbol en vez de a pleno sol, ¿no? Pero parece que a veces a los políticos se les olvida y nos limpian las ciudades de árboles y nos quedamos solamente con el asfalto como sartén, ¿verdad? Sí, yo es que lo de las sombras en las ciudades, lo de plantar árboles es como... yo ya no sé cómo transmitir lo importante es que no hace falta, ¿no? O sea, ¿sabes? Tú en verano, pues eso, la gente aparca debajo de los coches, la gente espera el bus debajo de un árbol, o sea, necesitamos sombra en las ciudades y además, pues, si al final también sellamos el suelo, por ejemplo, ¿no? Con asfalto, pues cuando te viene una lluvia, pues más problemas de inundaciones. Al final, podríamos, o sea, renaturalizar las ciudades, ¿no? Es como hacerlas más parecidas a lo que... tampoco voy a decir hacerlas similares a un ecosistema porque no, las ciudades son ciudades y son para la gente que vive la gente y para desarrollar actividades y tal. Pero se puede aprovechar, hay muchísimos beneficios de tanto... Ya es que me voy al punto de vista, ya no voy a hablar ni de insectos ni de aves, que por cierto, hablando de los beneficios, ¿no? O sea, se ha visto, por ejemplo, que la diversidad de aves, estar cerca de aves, aumenta la felicidad de las personas, controlando aún ingresos económicos y todo. Y bueno, los autores lo achacaban por una parte, estímulos sensoriales. Al final, pues venimos de la naturaleza, ¿no? Y escuchar esos sonidos en vez de quizás un sonido de fondo de motor o de tráfico, pues tiene un efecto beneficioso. Y otra posibilidad es pues que implique más zonas verdes, que al final se relaciona con lo que has mencionado. También, pues creo que he leído algo sobre en hospitales, lo de tener zonas verdes, poder mirar árboles, etcétera. También mejoraba el bienestar, ¿no? De los pacientes durante su estancia en los hospitales. He leído también cosas curiosas como que trabajar al lado de una ventana aumenta la productividad porque estás expuesto a luz natural o pues puedes ver también árboles y colores. Yo creo que debe tener algo. Y mencionaba lo del optimismo también y vuelvo a insistir, tenemos muchas razones para ser optimistas, tenemos muy buenos conocimientos y muy buenas herramientas para poder mejorar todo esto, que es verdad que hemos hecho una lista aquí de impactos que dan ganas un poco de decir ¿y qué hago yo? Y no tengo ya ganas ni de salir con la bici, pero no, que va, al contrario, tenemos mucho por ganar todavía. Y básicamente eso, se ha estudiado muy bien todos esos efectos positivos de la naturaleza, los baños de bosque, esto, ¿no? De salir de vez en cuando a la montaña, que además te ayuda también a conocer lo que tienes cerca de tu casa. Sí, en el caso de que tengas una montaña cerca, claro.
pero conocer también o observar la naturaleza, todas esas cosas te dan un aprendizaje muy, muy bonito y muy que yo creo que te aporta mucho como persona. Y quería decir algo más, pero se me ha ido. Sí, no digo bueno, sí, que claro, yo todo esto lo aplico, esto ya no es más un comentario, ¿no? que algo basado en algo, pero básicamente yo esto lo achaco siempre a nuestra evolución. Es que estar en un sistema, el gran porcentaje de la evolución lo hemos pasado en sistemas naturales, o sea, lo de tal y como comemos ahora, donde vivimos, etcétera, esto es nada en términos evolutivos. Entonces, todo lo que sea parecerse más a esos entornos, pues al final también suelo decir, no es que tenga beneficios, sino que no estar en esos entornos perjudica, ¿sabes? Es diferente, o sea, nos produce beneficios porque es nuestro estado normal. Todo lo que no sea eso, pues es perjudicial. Cualquiera entendería que cualquier animal, me da igual, no sé, una gacela donde más feliz va a estar va a ser en la sabana, ¿no? Y un mono en los árboles. Como inevitable, ¿no? Sin embargo, nosotros actuamos como si fuésemos un poco máquinas y no estamos pues eliminando o saliendo del hábitat para el que estamos creados, ¿no? Quizás además dentro de las extinciones que de los últimos años, ¿no? Una de las extinciones de las que nadie habla es la extinción del hábitat natural del ser humano, ¿no? Nos centramos en la extinción de las especies, pero los hábitats también se han extinguido muchas veces para siempre, ¿no? Ya no hay apenas personas que puedan vivir como vivirían, ¿no? Digamos, ancestralmente. Y bueno, sí, no voy a decir ni que sea bueno ni que sea malo, pero bueno, es un hecho y creo que no. O sea, intentar recuperar muchos de los beneficios que eso nos daba no va en contra del progreso y no va en contra tampoco de vivir mejor, ¿no? Sino muchas veces al contrario. Yo creo que a lo que aspiramos en muchas ocasiones a vivir más tranquilos, más felices, a tener más salud y esto cumple con ello, ¿no? O sea, nos permite estar mejor, ¿no? Y a la vista está que la gente se da cuenta, ¿no? Y la gente busca los parques en la ciudad y busca los árboles y cuando llega el viernes la gente se va al campo o se va a la playa, ¿no? O sea, nos damos cuenta, pero creo que a veces, y por aquí va la segunda parte también del episodio, ¿no? Pero como que buscamos solamente acciones individuales y parece que nos da miedo empujar también en las colectivas, pero tenemos que saber que una sin la otra están cojas. Sí, toda razón. Aquí has dicho un par de cosas muy interesantes que a veces se establece la falsa dicotomía de que conservar lo que hace es frenar, ¿no? El desarrollo, frenar la economía, hacerte pobre. Bueno, precisamente es lo que se está intentando evitar, que mediante esa conservación tú puedas maximizar tus beneficios, pero a largo plazo. De nada te sirve. Cuando éramos pequeños, ¿no? Nos daban 5 euros o pesetas. Yo he vivido poco ya. Las gestiones económicas con pesetas las he vivido poco, pero te decían esto para toda la semana o para el fin de semana. Tú sabías que si te lo gastabas, te quedabas sin nada el resto de días. Pues, ¿por qué ahora pensamos que podemos gastarnos hoy y mañana nos van a dar lo mismo? Pues no, es que dependemos de estos límites. Los límites planetarios, eso es muy a gran escala, ¿no? Pero dependemos de límites de nuestro entorno. Y no ha habido sociedades que hayan conseguido permanecer sobreexplotando sus entornos. Eso es algo muy, muy, muy básico. Y luego, respecto al turismo, también por lo de volver a renaturalizar ciudades, ¿no? Es verdad que yo me fijo en las grandes ciudades y a los turistas les gusta hacer fotos a grandes parques, a zonas verdes, a zonas con agua, etcétera. Eso puede ser un gran atractivo, ¿no? Para tener una ciudad verde, no tiene por qué estar en contraposición a fomentar el desarrollo de la ciudad, para nada. Y eso también se vio mucho en pandemia, ¿no? Cuando la gente empezó a poder salir de casa y tal, la gente se iba dentro de su término municipal y salía a la montaña, porque llevamos
2 meses encerrados y nos hemos dado cuenta que sin interaccionar sin interacciones sociales y sin salir a la calle y sin moverte y tal, no, cosas tan básicas como esas, sin poder andar, sin poder ver un bosque, cosas tan básicas como esas, nos hemos tenido que dar cuenta a partir de que nos encerraron. Pues podemos aprovechar todo ese tirón que tiene la conservación para recordar esto, ¿no? y fomentarlo. Exactamente. Al final, ¿de dónde vamos de vacaciones? Pues a zonas normalmente naturales. Bueno, vamos a dar algunas, no sé si consejos o llamarlo pautas, ¿no? Un poco para minimizar el impacto de estos problemas, ¿no? De contaminación, pues a nivel de salud y obviamente el rendimiento, que al final es un subproducto de la salud. O sea, nadie puede tener buen rendimiento si está mal de salud, ¿no? Si tú vives y tienes asma por la contaminación o recuperas mal por las noches, por el ruido o cualquier historia, o sea, cualquier cosa que afecte a tu salud va a afectar a tu rendimiento y viceversa, ¿no? Entonces quiero dejarlo eso claro también, porque el podcast se llama rendimiento evolutivo, pero es que cualquier cosa que vaya contra la salud a la larga va a ser perjudicial para el rendimiento, ¿no? Pero bueno, si quieres digo yo un poco cosas así que podemos hacer a nivel individual y luego me dices tú a nivel colectivo, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel individual, vale, aparte de que sabemos que, por ejemplo, o sea, aunque haya contaminación, parece que hacer ejercicio no empeora digamos, la salud, o parece que los beneficios del ejercicio son mayores al perjuicio que nos supone la contaminación, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hay mucho aire sahariano o en ciudades donde hay zonas muy contaminadas, lo que apuntan los estudios que hay ahí hasta ahora es que aunque los efectos beneficiosos del ejercicio son más bajos que si estuviéramos en el medio ambiente, aún y así hacer ejercicio parece ser más beneficioso que no hacerlo. O sea, que aunque estemos en un sitio muy contaminado, a no ser que sea algo excesivo, puede tener sentido seguir manteniendo ejercicio, ¿no? Sobre todo en personas que no suelen hacer mucho ejercicio, ¿no? También depende de la dosis. O sea, una persona que entrene muchas horas a la semana, pues no le renta exponerse para hacer 1 hora más. Pero alguien que entrene 3 horas a la semana, pues mejor que haga 4, que haga 5 a que se quede en casa. Y luego algunas cosas para otros tipos de contaminantes a los que nos ponemos en el día a día, ¿no? Como los disruptores endocrinos o los metales pesados. Pues, por ejemplo, podríamos recomendar a la gente que intente evitar dentro de lo posible los plásticos ya no solo los de un solo uso, ¿no? Sino en general la mayoría, porque no podemos saber si llevan, por ejemplo, bifenol A, ¿no? o cualquier otra sustancia de las que pasan al torrente sanguíneo. Entonces, utilizar, por ejemplo, más envases de papel o vidrio, cerámica, metal, ¿no? Intentas que la comida sea de proximidad, si es posible, pues bueno, o que sea ecológica o que sea de zonas cercanas, ¿no? Cuanto más cercana sea la comida, por un lado nos aseguramos que tiene menos pesticidas porque la normativa europea y española es mucho más exigente que la normativa, por ejemplo, africana, ¿no? Cuando tú vas al precio y vas a lo más barato, es muy probable que los alimentos que estás tomando vengan de un país con una normativa que permite unos pesticidas, por ejemplo, que son perjudiciales para la salud, pero que ese producto lo tenga. Entonces, si tú eres capaz de comer lo más cerca posible, por un lado evitas la contaminación de otros países y por otro lado, cuanto menos cadena de envío tiene un producto, pues también menos necesario es, digamos, utilizar productos para que no se pongan malos, para que no haya bichos, etcétera, ¿no? Creo que eso sería, por ejemplo, bueno, tú dime si, o sea, aunque lo esté citando yo, pero tú dime si los ves correctos o no. Sí, simplemente que quería apuntar, ¿no? Que como has dicho que el rendimiento no se entiende sin la salud, pues aprovecho esa frase para decir que también la acción local no se entiende sin la acción global y viceversa. Porque esto eso es un debate del que yo me asusto ya a la hora de entrar, ¿no? Yo hago esto, pero claro, grandes empresas no hacen esto. Ya, pero si tú eliges comprar en ciertas empresas, pues estás fomentando eso. Entonces, las acciones locales frente a las globales, yo lo que suelo decir es que, bueno, tú céntrate en hacer cosas que se pueden hacer, que no suponen un gran esfuerzo, que parece, ¿no? Que para llevar un estilo de vida ambientalmente
saludable, parece que haya que hacer grandes esfuerzos y no, es cuestión de hábitos. Somos animales de hábitos. Y respecto a la comida de proximidad, es una de las cosas que incido, pero muchísimo, y tampoco es algo, puede parecer desde fuera que te gastes más dinero, etcétera, pero hay que verlo en contexto, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo creo que no hace falta consumir productos ecológicos. Si son ecológicos porque te gustan o prefieres a eso, pues perfecto, pero yo las pautas de alimentos de proximidad y de temporada, vamos, eso, con cumplir solamente eso, sin hablar ya de alimentos ecológicos o no, con cumplir solo eso se ganaría muchísimo, pero muchísimo. Por ejemplo, con se me viene a la cabeza el tema de los incendios, ¿no? Hablamos mucho de que los montes estaban abandonados, que el cambio, la pérdida de agricultores y de ganaderos en los campos, y claro, pero ¿quién paga por un producto local de esas montañas cercanas? Hay gente que obviamente no se puede permitir y no tiene por qué hacer ese esfuerzo, obviamente, pero somos muchos los que sí que lo podemos permitir. Pues aprovechemos eso, ¿no? Aprovechemos y ganaremos en reducción de superficies afectadas por incendios, por ejemplo. Sí, se producen además economías de escala, ¿no? Cuanto más gente demanda algo, al final el precio suele terminar bajando, ¿no? Pero bueno, me gusta una cosa que dice, además creo que embotas con, por ejemplo, con el carro de la compra, ¿no? O sea, es que parece que lo queremos solucionar todo con cosas políticas. Los políticos, por regla general, solo van a buscar conseguir votos, ¿no? Pero, o sea, si tú de verdad, o sea, haces algo, tú ya estás modificando el mundo. O sea, si tú compras local, ya estás modificando el mundo porque crea una demanda, ¿no? Y ya va a haber alguien que intente satisfacerla, ¿no? Entonces, está claro que más que buscar que nos solucionen la papeleta, somos nosotros con nuestras acciones individuales, con nuestro cada día, ¿no? Con nuestro ir al campo y llevarnos un poco de suciedad, con no tirar nada al suelo, con eso, con cuidar dónde compramos, en fin, con evitar viajes innecesarios o llevar demasiado peso en el coche, no sé, son cositas que cada uno puede hacer y ya no es por el planeta, ¿no? Que también, sino por uno mismo, ¿no? Porque esto que estamos diciendo es sobre todo por nuestra propia salud y por tanto por nuestra mejora también de rendimiento. Sí, claro, a mí es que me gusta mucho lo de la comida de proximidad porque si a partir de ahí empiezas a tirar del hilo, ¿no? Pues también te estás suponiendo que estás ahorrando en emisiones, porque la cebolla ya no te viene de Chile, te viene de la ciudad de al lado, por ejemplo. Todo eso evita también que se degraden ecosistemas, con menos posibilidad de saltos zoonóticos de estos, ¿no? Estás permitiendo también que las comunidades indígenas que han mencionado, pues que se mantengan allí, se mantengan con su equilibrio, que eso culturalmente es una de las maravillas que tenemos en la humanidad y no lo sabemos. Luego, lo de comprar con el carro, eso está muy bien. Eso ya no solo comprar de proximidad y tal, sino dónde, porque hay ciertas empresas que invierten sus beneficios en ciertas actividades que quizás no son las mejores ambientalmente, ¿no? Luego, vuelvo a incidir, si vamos todos a unos, aceptamos que esto es un problema que nos perjudica a nosotros, ya no es cuestión de salvar el planeta y todo, no, esto es cuestión de asegurar un bienestar humano, ¿no? A nivel global. Pues si todos empujamos en esa dirección, pues al final los políticos que quieren votos tomarán acciones en este sentido. Otro ejemplo se me ocurre, ¿dónde tenemos el dinero? Los bancos también, hay bancos que cada vez ganan más y invierten sus dineros en empresas petrolíferas, por ejemplo. Pues ahí también podemos actuar o a quién le pagamos el recibo de la luz. Todas esas cosas son acciones locales, pero que tienen, como colectivo, como sociedad, tenemos mucha fuerza y eso es lo que tenemos que ver, que es muy positivo y que tenemos una gran herramienta para utilizar. Sí, sí. Bueno, justo ahora hemos creado una empresa y para buscar bancos nos ha costado trabajo de investigación, de a ver en qué banco los metíamos las cuentas por eso, ¿no? Porque, oye, no va a cambiar el mundo, pero, oye, nosotros eso que nos llevamos, ¿no? O sea, es como cada uno que haga su pequeña acción, ¿no? Y que se quede lo más tranquilo posible. O sea, mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas pueden conseguir cambios muy grandes.
Bien, pues sigo con consejos que podemos hacer para minimizar estas exposiciones. Por ejemplo, una cosa que no somos conscientes es como la ropa que utilizamos la mayoría es ropa de poliéster, o sea, que viene hecha pues, bueno, con polímeros de petróleo, del plástico. De hecho, muchas veces pues, viene con plástico reciclado, y esta ropa en contacto con nuestra piel, y más aún cuando está húmeda, hace pues, bueno, que los polímeros del plástico entren a la sangre, ¿no? Como digo, no soy un experto en esto. Nicolás Olea sí que lo es, ¿no? Y más gente que lo investiga. Y es algo de lo que no solemos ser conscientes, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, creo que es algo tan importante que debemos ser conscientes e irnos a ropas que sean de tejidos más naturales, como por ejemplo la lana o el algodón, que además, pues fíjate, van a ayudar a que haya, por ejemplo, más ovejas merinas, ¿no? En los campos. Sí, eso es otro, junto a la comida, la ropa es otro de los aspectos más importantes. De hecho, la industria de la moda, ¿no? De la fast fashion esta es una de las más contaminantes y sobre todo, pues, al final ahora son muchos tejidos sintéticos, como bien dicen, no se aprovecha el material que podíamos usar anteriormente en nuestro territorio, y además es que se usa de una manera muy inconsciente, ¿no? Hay zonas en las que incluso de alta montaña, donde hay montaña también, forma parte ya de las cordilleras, montañas de ropa tirada pues que viene de Europa y se lleva a otras partes del mundo donde pues no se ve, ¿no? Entonces ya no hay impacto. Y pues estaría muy bien. Obviamente, pues volvemos como con la comida. Este tipo de productos pues tienen un precio añadido porque estás pagando por algo de calidad, estás pagando el servicio ecosistémico que ofrece la persona que tiene a sus ovejas, ¿no? Vuelvo al tema de los incendios. Tú cuando compras un producto de carne, de queso, lo que sea, de proximidad, estás contribuyendo a que ese hombre o ese pastor o pastora continúe en la montaña manteniendo un prado que además aumenta la biodiversidad a escala de paisaje, previene los incendios, reduce la degradación ambiental, etcétera. ¿Cuesta más? Sí, pero bueno, si conocemos todos los beneficios que conlleva, pues resulta más fácil también gastar ese poquito más, que a la larga pues tiene otros beneficios, claro. Sí, exactamente. Al final es decidir un poco en qué gastamos. Luego más cosas que podemos hacer, por ejemplo, ojo con temas de cremas, de cosméticos, de pastas de dientes, ¿no? O sea, por regla general, la mayoría tiene un montón de disruptores endocrinos. Entonces, bueno, normalmente si no es estrictamente necesario que utilicemos algún producto, tenemos que planteárnoslo, por lo menos investigar cuáles son sus ingredientes, ¿no? Incluso la propia pasta de dientes, aparte de flúor, que, bueno, está muy en entredicho el uso de flúor porque parece que es mitotóxico, o sea que afecta muy negativamente a las mitocondrias. Pues bueno, también algunas moléculas que utilizan, por ejemplo, para darle la consistencia de la burbuja y eso, ¿no? De la pasta, ¿no? De que salga como espuma, pues también se absorbe rápidamente por la sangre, obviamente, ahora está en la boca, ¿no? O las cremas que nos ponemos en la cara, ¿no? Que pues, claro que se absorben, ¿no? Y al final todo esto pues pasa a nuestro torrente sanguíneo. Además, en muchas ocasiones, aún más peligroso porque no pasa por el hígado, que sabes que el hígado pues depura todo, ¿no? Entonces si tú tomas algo que es un poco tóxico, el hígado se encarga de limpiártelo. Pero cuando lo metes por la piel, ¿no? Pues el problema es que va directamente al torrente sanguíneo sin pasar por el hígado. Y ahí puede aumentar mucho más el riesgo, ¿no? Muy interesante esto, sí. Yo desconozco un poco más, sí que, por ejemplo, puedo aportar que el tema de las cremas de sol, ¿no? En zonas muy turísticas suponen también un impacto en los ecosistemas. Por ejemplo, recuerdo algún caso de lagos de estos alpinos, creo que eran Pirineos, en los que la gente se metía y, claro, estaba prohibido el baño por algo. Y una de las cuestiones era por precisamente todas estas cremas y tal, que al final son químicos y que obviamente pues es un input externo de un contaminante que genera problemas en poblaciones muy, muy sensibles como son las de alta montaña.
Pues sí, en cambio vemos que mueren peces, ¿no? O sea, hay cosas que emitimos que mueren peces, mueren invertebrados, tal. ¿Y cómo pensamos que nosotros, que encima nos lo echamos encima, no nos va a afectar, ¿no? Pues obviamente que sí, ¿no? Lo que pasa es que a veces no queremos, cerramos los ojos y cantamos muy fuerte y nos tapamos también los oídos y ya está, pero obviamente que influye. Y hay una cosa que me has dicho que me gusta mucho, ¿no? O sea, que está prohibido por algo, porque hay un tema que es un poco polémico, ¿no? Pero sí, a veces el otro día pusiste un tuit sobre ello, ¿no? Y la gente como que se lanza. Y es el tema de que a veces no hay sitios donde está prohibido, por ejemplo, ir en bici, ¿no? Porque se genera erosión, porque hay unas especies protegidas, ¿no? Y muchas veces creo que también porque como no se sabe explicar, es como que hay gente que se indigna, ¿no? ¿Cómo pueden prohibir con la bici, no? Es lo que es como que nos quieren, digamos, impedir disfrutar del monte, ¿no? Y como tú dices, oye, hay zonas que está prohibido pasar y es por algo, ¿no? ¿Por qué? Sí, claro, tienes toda la razón. Cuando tenemos una zona protegida hay una legislación, igual que existe la legislación de prohibido conducir a más de 120 aquí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el riesgo de morir es muy alto a partir de esa velocidad. Pues esto ocurre un poco lo mismo. Cuando se declara una zona protegida, que no tiene por qué, vuelvo a lo de antes, ¿no? No tiene por qué ser excluyente de cualquier uso y de solo contemplar, porque al final, bueno, nuestros ecosistemas, sin la intervención humana, es una relación íntima. Y tener también zonas muy bonitas, pero que no pueda permitir el acceso a nadie, tampoco tiene gran sentido, ¿no? Si no puedes disfrutar de ello. Entonces, cuando se protegen ciertas zonas es porque han habido una serie de técnicos y técnicas detrás, expertos, que han hecho trabajo de campo, han evaluado poblaciones, han visto que hay ciertas especies que están solamente en esta zona en todo el mundo, o en esta comarca o en esta provincia en todo el mundo, o que las poblaciones se han reducido de una manera muy drástica en los últimos años y hay que hacer algo para evitarlo, o que se ha visto que los suelos son muy erosionables y si se pierde la cobertura vegetal, pues va a generar una serie de efectos en cadena en el ecosistema que va a acabar degradando todo. Entonces, todo ese conocimiento está detrás de una legislación. Y, de hecho, sin ese conocimiento tú no tienes justificación, ¿no? para legislar. Entonces, cuando entramos en una zona de estas, cualquier espacio natural, aunque protegido no, tiene su valor y se tiene que conservar. Pero, claro, esos esfuerzos de conservación deben ser todavía mayores en estas zonas porque hay unos motivos detrás, lo que he mencionado. Entonces, bueno, pues yo también me he encontrado con sendas súper chulas y hago bici de montaña, pero que están protegidas o son zonas que están en regeneración porque se abrió la senda ilegalmente y se ha cortado la circulación y no te puedes tirar por ahí porque va a generar unos impactos. Pues lo acepto y me voy por otro lado, que hay mucha montaña y ahí te puedes divertir igual. Pero claro, si aquí cada uno hacemos lo que nos apetece y vamos generando unos impactos, al final nadie disfruta. Si nos gusta ir a la montaña porque nos gusta el paisaje, nos gusta, pues bueno, a la gente que le guste las plantas, los insectos, ¿no? Los frikis como nosotros, o por lo que sea, por la foto aunque sea. Pero si lo degradamos, al final es que nadie lo puede disfrutar. Si es uno de los atractivos que tenemos, pues vamos a conservarlo, igual que con las actividades. No podemos no puedo primar mi diversión en este momento ya, sacrificando el disfrute que pueda tener de aquí a 30 años, por ejemplo. Claro. Y luego porque hay zonas que además pues, son a lo mejor el último reducto de incluso de especies que pueden estar en peligro de extinción o vulnerables, ¿no? Y hay rapaces, por ejemplo, que ponen el nido en un árbol y nada, que si hay movimiento, empieza a pasar gente por debajo, se van y ese año no tienen crías, ¿no? Claro, esto es una especie que quedan a lo mejor 50 en toda España, pues imagínate el problema ecológico que supone, ¿no? O plantas, ¿no? O sea, en Sierra Nevada se quejaban mucho de que no dejaban hacer que la huerta terminase en el Veleta, pero a ver, o sea, es un parque nacional y hay muchas poblaciones de plantas que la gente que si no tiene conocimiento dice, pues bueno, son más plantas. Pero si tiene conocimiento dice, no, es que mira, es que es una especie
que solamente del mundo solamente está en Sierra Nevada, ¿no? Y además solamente quedan 2 poblaciones. Y la meta la quieres poner a 300 metros de ahí. O sea, por poco impacto que haya, te va a cargar la última de la historia, ¿no? O sea, imagínate, es que hay especies que cuidamos y especies que no, ¿no? Pero imagínate matar el último lince de la historia o matar el último león, sería como una tragedia, ¿no? Pues estás haciendo lo mismo, ¿no? Aunque sea con una planta o sea con un insecto. O sea, tú no puedes arriesgarte al último de la historia, ¿no? Hay que conservarlo. Con las plantas pasa eso, ¿no? Que no son, o con reptiles, por ejemplo, o con insectos, que no son tan vistosos, entonces, bueno, como que no pasa nada, ¿no? Pero has mencionado, por ejemplo, el caso de un anidamiento de algún arrapado o de un gran depredador, que no hace falta cargarse el nido para perjudicar a la especie. Por ejemplo, hay trabajos que evalúan carreras de montaña, de trail o de ciclismo, el impacto que tiene porque se hacen en momentos por ejemplo, de cría o de nidificación. Y simplemente con la marabunta de gente y tal, ya está generando un estrés a la especie. Igual abandona el nido y te has cargado ahí una pequeña población o unos individuos de una pequeña población que es una especie clave en el ecosistema y que va generando, pues al final, un sistema complejo, ¿no? Desestabilizas por un lado y acabas repercutiendo por el otro extremo. Y hemos mencionado un poco por encima lo que el valor de la diversidad, pues eso. Y luego también hay cuestiones a nivel legislaciones supranacionales, ¿no? Legislaciones europeas o de hábitats, que te está diciendo que este espacio es importante porque en Europa solamente está de este tipo. Pues tiene un valor muy importante, pero no por el valor ambiental, sino el valor cultural, el valor de que en tu territorio tengas esto tan representativo, tan importante, pues es parte nuestra también, ¿no? Y tenemos el deber de conservar. Claro, al final es un extra, ¿no? Y nosotros que queremos, oye, ciudades más verdes, más movilidad sostenible, ¿no? Más carriles bici bien hechos, ¿no? Porque, ojo, que los carriles bici que se hacen ahora son para llevarse el pelotazo muchas veces, pero son un desastre. Pero bueno, queremos ir hacia allá, ¿no? Pues también nosotros tenemos un poco que empujar, ¿no? Y que nadie puede decir, oye, no, pues que los ciclistas por el monte son desagradables. Pues no, tenemos que también nosotros, por el mero hecho de ser ciclistas, de cumplir también un poco con la normativa que haya. Y se puede compatibilizar usos, ¿eh? Se puede perfectamente disfrutar, salir en bici, correr, la actividad que más te guste, se puede compatibilizar siempre y cuando salga bien y con unos conocimientos detrás. Pero vuelta a lo mismo, tenemos los conocimientos, las herramientas para saber hacerlo bien, pues aprovechemos ese potencial. Uh-huh. Y aparte de lo que hemos dicho, ¿tú crees que a nivel global hay más acciones que podemos hacer de cara a un poco mejorar, sobre todo pues reducir nuestro impacto y para mejorar nuestra salud? La pregunta más difícil que me has hecho en toda la entrevista. Pues visto lo visto, básicamente lo resumiría en hablar del tema, ¿no? Saber que esto es un problema, cualquier de los aspectos ambientales que hemos tratado, pero que es un problema serio, que nos perjudica a nosotros, que no tenemos que salvarle la vida a ninguna especie, que también, pero bueno, eso, entendedme. Pero acciones, pues básicamente eso, tenerlo muy presente. O sea, es un problema, se habla de que es el mayor reto de la humanidad y no es mentira. ¿Sabes? La agricultura, las sociedades modernas asentaron y se establecieron las sociedades modernas en un clima estable. En los últimos del Holoceno, en los últimos 10.000 años, ha sido un clima muy estable para lo que es la historia geológica, que por supuesto han habido momentos de mucha más temperatura y mucha concentración de óxido, de gases de efecto invernadero. Claro que los ha habido, y claro que ha habido momentos en los que no hubiésemos aguantado ni un día, porque somos un animal muy malo. O sea, en nuestro medio no sabemos correr. Una vez le escuché, ¿no? Que no sabemos ni correr mucho, ni saltar, ni agarrarnos de los brazos. Entonces, tenemos que tenerlo presente y exigir a nuestros responsables que se lo tomen en serio, que actúen tanto a escala local como a escala nacional. No especular con el tema, ¿no?
tenemos muchos conocimientos. Tampoco hace falta decir, oye, que esto no sirve para nada porque ya está todo perdido. Eso, voy a citar una frase citar. Me acuerdo de un ejemplo que puso un ambientólogo, Andreu Escrivá, que es muy bueno, y es que tenemos la cocina en llamas. Podemos o echar gasolina o no hacer nada, o tratar de evitar que se queme la casa, ¿no? Pues de momento estamos echando gasolina, pero tenemos las herramientas podemos llamar a los bomberos y podemos apagar el fuego. Así que básicamente eso. Sí. Al final no es meter miedo, pero sí es verdad que es un problema que últimamente, pues además, con las últimas noticias que estamos teniendo, pues se está yendo, ¿no? Y, o sea, yo personalmente, pues sí que estoy bastante preocupado, no quiero que la gente tenga miedo, pero bueno, yo puedo tenerlo o no tenerlo, ¿no? Además me decías un poco a veces que te da la sensación de que no avanzamos, ¿no? De que el mensaje parece que no termina de encajar, ¿no? Muchas veces. Claro, tú imagínate, Manu, tú que te mueves más con números ciclistas y tal, tú imagínate que viene ahora un ciclista y le mete 4 minutos al tiempo que hizo Pogačar en el Puy-de-Dôme. Una absoluta barbaridad, ¿no? O sea, así a priori dirías, es imposible. Pues es un poco los datos que estamos viendo de muchas variables ambientales y climáticas que son valores impensables hace unos años. Y eso es un poco el peligro, pero bueno, es la realidad que tenemos y que hemos de afrontar con valentía, claro. Pues sí, mira, nosotros por lo menos seguimos poniendo lo que esté en nuestra mano, ¿no? Que no es mucho, sí es que está claro que una persona no se tiene que enfocar en solucionar el mundo, sino en solucionar primero su vida y después, si acaso, la de los que están cerca de él, ¿no? Y eso es lo que intentamos, ¿no? Mira, tú y yo pues, hacemos lo que podemos, que no es mucho, pero bueno, es algo, ¿no? Por lo menos sí. Cumplir con lo nuestro, que además nos beneficia directamente por el tema de limitar nuestra exposición a, por ejemplo, a contaminantes. Y además luego lo hacemos, pues mira, si podemos dar este extra de hacer esta entrevista, ¿no? Pues bueno, seguro que habrá alguien que la reciba, que la escuche y que, oye, quizás le hagamos actuar y por lo menos mejorar, pues como te digo, su propia salud, ¿no? Que ya es bastante, porque al final la salud de la humanidad, ¿no? Este concepto de One Health va en las dos direcciones. O sea, igual que la salud del planeta influye en la nuestra influye en la del planeta, es causalidad circular. Obviamente no con la misma potencia, pero al final influye. Sí, y eso, hacemos poquito, pero bueno, si sirve de algo a alguien que tiene dudas y tal, y bueno, y aprovecho para decir que cualquiera que nos esté escuchando, que si cualquier consulta que tenga duda o que no se crea, pues que nos puede contactar. Bueno, podemos establecer alguna vía de comunicación, pero por Twitter mismo, lo que sea, y podemos entrar en profundidad en cualquiera de estos detalles, que no... Aquí hay mucho detrás que obviamente no se puede abordar en una hora, pero vamos, que la gente no se quede con las ganas o con dudas para preguntar. Exactamente. Bueno, al final esto es un podcast de entrenamiento, ¿no? O de rendimiento, entonces tampoco lo hemos querido ir demasiado de la temática, aunque un poco sí que nos hemos ido, pero bueno, sí ya, que sí. Pues, me gustaría preguntarte, ¿no? Pues a quien quiera hablar contigo, ¿dónde te puede encontrar? Pues básicamente por Twitter es por donde más me muevo. Me dedico me gusta enfocarlo como qué es lo que me gustaría saber a mí si yo no fuese profesional, ¿no? Entonces intento transmitir mucho pues desde la ciencia y desde la rigurosidad todo lo que puedo, porque obviamente todo el mundo tenemos sesgos, pero intento transmitir eso y básicamente buscando @DavidSaresAD, ahí me podéis encontrar y ver un poco todas estas cuestiones que hablamos, pues que hemos hablado, pues un poco más desarrolladas, y podéis preguntar y lo que queráis. Genial, pues muchísimas gracias, David, por este tiempo y nada, estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias a ti, Manu, por la invitación y nada, a seguir haciendo la labor que haces por redes sociales, que es muy buena. Pues lo mismo digo, un abrazo. Hasta luego.